Bueno chicos, hola, nuevamente estamos aquí para encontrarnos en nuestra segunda lección, ¿sí? Vamos a enfocarnos, vamos a darle continuidad a los temas que ya vimos que tenía que ver con los pronombres personales, ¿sí? Recuerden que habíamos hecho un esquema del verbo y los pronombres personales, entonces ahora vamos directamente a hacer algunas oraciones. Tengamos en cuenta siempre, vamos a suponer que este es una figura masculina y esta es una figura femenina. Entonces aquí nosotros vamos a decir he is Peter and she is Mary. ¿Sí? Tenemos he, she y el verbo, ¿sí? En singular. Si nosotros hacemos la oración en plural, por ejemplo, vamos a decir que ellos son mellizos, ¿sí? They are twins, ¿sí? Y fíjense, estamos diciendo son, ¿sí? Y ahora vamos a saber que el verbo to be no solo sirve para decir que es, sino que está, ¿sí? He is in Bahía Blanca. And she is in Paris. ¿Se dan cuenta? Que ahora el verbo sigue siendo singular. ¿Por qué? Porque el pronombre personal es he y el pronombre personal es she. Sigue siendo singular, solo que en esta situación no está hablando de qué es, sino de dónde está. Porque dijimos que el verbo to be significa tanto ser como estar. Ser, estar. ¿Sí? Ok. Entonces, nosotros, si queremos usar el verbo to be, ya sea para decir que es una persona, también tenemos que usarlo para decir que están, ¿sí? Y vamos a tener que tener en cuenta las mismas reglas que habíamos visto anteriormente. Cada uno de los pronombres personales, I, you, we, they, perdón aquí, he, she, it, ¿sí? Van a tener la misma forma que habíamos visto que era am, is, are, ¿sí? Entonces, I am, Karina, I am in Bahía Blanca, I am, por ejemplo, I am, no sé, I am tall, vamos a suponer que yo sea alta, ¿sí? Entonces, am, pero en cada uno de los am tiene distinto sentido. En el sentido de que estamos diciendo quién es, dónde estoy y describiendo una característica personal, ¿sí? Lo mismo para you. You are, supongamos que yo estoy hablando con Peter, you are Peter. You are in Bahía Blanca, lo mismo. You are thin. ¿Recuerdan que era thin? Delgado, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Con esto qué quiere decir? Que dentro de nuestra oración, ¿sí? Vamos a dejar, esto los borramos porque después ustedes van a seguir trabajando en esto los damos a modo de ejemplo. Lo que queremos decir con esto es que siempre siguiendo la regla de sujeto más un verbo más un objeto, ¿sí? Siguiendo esta regla, nosotros vamos a ir poniendo también adjetivos calificativos, ¿sí? Por ejemplo, en una oración como cualquiera de estas, I am tall, ¿sí? Tenemos sujeto, verbo y acá en la parte del objeto de la oración vamos a dar, por ejemplo, una característica, un adjetivo, ¿sí?
Y si nosotros siempre tenemos esto en cuenta, en este lugar va a estar los adjetivos, entonces ahora vamos a poder hacer oraciones más extensas, respetando el lugar del verbo y agregándoles algo más que una simple palabrita a modo descriptivo. Podemos poner I am a woman in, por ejemplo, soy una mujer in this class. ¿Sí? Entonces, fíjense, sujeto, el verbo, y todo esto viene a ser el objeto. No solo que estoy describiéndome, en vez de decir mi nombre personal, lo estoy reemplazando por woman. Sabemos que es una mujer y estamos diciendo dónde está esa mujer. Fíjense que se sigue manteniendo. Por ejemplo, en vez de decir she, podemos decir Mary is a little girl, una pequeña niña, in Paris. ¿Sí? Mary, aquí tenemos el sujeto, el verbo, y todo esto es el resto de la oración, donde estamos dando la descripción de que es una pequeña niña y en dónde, en Paris. Vamos a tener en cuenta que las reglas para los adjetivos en inglés alteran el orden con respecto al español. Nosotros en inglés tenemos que decir primero el adjetivo y luego el sustantivo o noun, ¿sí? Entonces, por eso es que vamos a decir little girl, ejemplo, ¿no? Little girl, vamos a decir White House, una casa blanca. Big brown eyes, ojos grandes marrones, ¿sí? Fíjense esto, los adjetivos cuando nosotros hablamos en inglés tienen un orden distinto al que usamos en español. Teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta la clase anterior, es que me gustaría que ustedes hagan oraciones con todos los pronombres personales que ya vimos, que son los que yo borré aquí, pero aumentándole el tamaño de la oración, respetando esta regla y respetando el orden de los adjetivos. Si quieren usar el verbo to be, tengan en cuenta que el verbo to be no solamente significa ser, sino también estar. Por eso es que he is, estamos hablando de Peter, por ejemplo, he is in Bahía Blanca. And she is in Paris. Fíjense, en la primera acepción estamos diciendo quiénes son y en la segunda acepción dónde están, ¿sí? Y aquí vemos el ejemplo. Soy fulano de tal, estoy en tal o cual lugar y soy nuevamente y una descripción. Recuerden que esas descripciones tienen que ver con los adjetivos y cuando ustedes quieren hacerlo a la oración un poco más extensa para no dejarla en 3 palabras nada más, Mary is a little girl in Paris. Fíjense que little, ¿sí? El adjetivo está primero y el noun o el sustantivo está después. ¿Sí? In Paris. La idea sería que ustedes vayan practicando oraciones en las que hablen de cada uno de los pronombres personales. Imaginen su situación familiar, los compañeros del curso que nos encontramos siempre, y teniendo en mente determinadas personas es que van a poder armar oraciones descriptivas, tanto de que quiénes son, cómo están, y cuando hablen de cómo son, no sino quiénes, sino cómo son, tengan en cuenta el orden de los adjetivos, ¿sí? El adjetivo va primero y el sustantivo va después. Por eso es que es little girl, white house, big brown eyes, ¿sí? Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les interese
Y mientras que puedan, obviamente siempre sin ninguna presión, pero mientras tengan la inspiración y quieran hacerlo, puedan seguir practicando todos los ejercicios. Nos estamos viendo hasta la próxima, cuídense mucho, que entre todos nos vamos a... Si cada quien se cuida, nos cuidamos entre todos. Adiós.